Ya adivinaron el enigmático. Bueno, tema aranceles. Tema aranceles con... Parece el juego del 1, ¿no? Ine, ¿quién pone 2 y Sí, pone sí, más 2 sí, más sí. 4? Estados Unidos, Donald Trump, Exactamente. Xi Jinping, China. Y sobre todo, el interrogante es hacia dónde vamos, ¿no? Y qué puede pasar a futuro si es que hay una respuesta. Parece un juego, Pablo, sin duda, parece un juego entre las dos mayores potencias del siglo XXI, pero no lo es, porque todo lo que decidan y todo lo que hagan de ahora en más respecto a esta guerra comercial, que puede escalar a otros tipos de guerra, va a repercutir en el resto del mundo. ¿Qué sucedió esta semana? Muy presionado por una parte del mercado, el mercado de los bonos, chicos, que indicaba que Estados Unidos había dejado de ser el refugio del mundo en situaciones de volatilidad económica. Muy preocupado por eso, el presidente Donald Trump dio marcha atrás con la mayoría de los aranceles. Sobre todo aquellos que respectan al resto del mundo, salvo China. A China se los prácticamente duplicó, los llevó desde un 84% que teníamos el martes al 145% a partir del jueves pasado. Para el resto del mundo, un 10%, como ya le había tocado a la Argentina el 2 de abril cuando lanzó la ofensiva arancelaria Donald Trump. ¿Cómo sigue? Bueno, la respuesta vino al día siguiente, ayer por parte de Xi Jinping. Por primera vez el presidente chino habló de esta ofensiva arancelaria de Donald Trump y deslizó lo que ya venía deslizando prácticamente todo su gobierno. China no se va a rendir ante los caprichos de Donald Trump. China, si nos presionan, va a duplicar la apuesta y es precisamente lo que hizo porque llevó sus aranceles al 125%. Estamos hablando de un intercambio comercial de prácticamente 600.000 millones de dólares, alrededor de 450.000 son las exportaciones chinas a Estados Unidos, 150.000 las exportaciones norteamericanas a China, que van a sufrir todo tipo de costos. Eso es un impacto directo a ambas economías. Ambas economías representan prácticamente entre el 45%, alrededor del 45% del PBI global. Por lo tanto, la forma en la que va a repercutir en el resto del mundo es directa y tiene muchísimas ramificaciones. No es solo una forma comercial, sino también de alineamientos geopolíticos, de desarrollo tecnológico, de extracción de recursos humanos, y ahí es donde precisamente la Argentina va a tener un rol clave. ¿Y quién puede parar a Trump? A ver, dentro del propio Estados Unidos, ¿no? Dentro del propio país. Creo que no los escucho bien. No, digo, Inés, si alguien le puede poner un freno a Trump dentro de Estados Unidos. No por el momento, Vivi. No. Donald Trump asumió el 20 de enero pasado con un poder muy inusual, o una cantidad de poder muy inusual para cualquier presidente norteamericano. Recordemos que los republicanos no solo manejan ambas cámaras, sino también lograron el voto popular, que eso les da un refuerzo de legitimidad política al presidente norteamericano. Así, con el control total del Partido Republicano, empezó a gobernar, curiosamente a través de decretos o órdenes ejecutivas, como se llaman en Estados Unidos, a pesar de tener las dos cámaras a su favor. Ahora, ese escenario todavía se mantiene, pero hay algo que no se mantiene, que es la popularidad de Donald Trump. Está cayendo, no les diría vertiginosamente, pero sí es una pendiente baja que parece bastante inevitable. Donald Trump empezó este primer mandato con, dos particularidades. Siendo el presidente que empieza un mandato con menor popularidad, pero con la mayor popularidad de cualquier momento de su primer mandato o obviamente su segundo mandato. Eso se está deslizando. Eso es una señal de alarma para Donald Trump y hay otras señales de alarma. La confianza de los consumidores, hay un par de índices que la miden con bastante fidelidad en Estados Unidos y uno de ellos esta semana dijo que la confianza de los consumidores está en su punto más bajo desde que comenzó a medir este índice, que es de 1952. ¿Y a qué se debe? A que hoy los norteamericanos esperan un pico inflacionario precisamente por los aranceles. ¿Será eso un freno para Donald Trump? Todavía no lo hemos visto. Lo que sí actuó como freno, aunque él lo dijo él el miércoles, pero ayer se encargó de decirse, como hace bastante seguido, es que los bonos sí habían actuado como un punto de inquietud, un punto de dolor para su decisión arancelaria. ¿Por qué? Porque los bonos,
los bonos norteamericanos son el refugio no solo de los norteamericanos cuando hay inquietud e incertidumbre financiera, sino también del resto del mundo. Y hay ciertos indicadores sobre esos bonos, sobre todo el retorno, que si sube el retorno, también suben los costos de endeudamiento del gobierno norteamericano y de los norteamericanos. Es decir, yo voy a sacar una hipoteca sobre mi casa, voy a pagar más intereses en función de esos retornos sobre los bonos. Y eso fue una pésima noticia para Donald Trump, porque es precisamente todo lo contrario de lo que él prometió en campaña, que es que va a hacer bajar la inflación a niveles nunca vistos, que va a reanimar el desempleo. Dos indicadores que ya venían con bastante fuerza de la presidencia de Joe Biden. El empleo había llegado a mínimos récords y la inflación estaba bajando. Pero bueno, hay que ver si esa preocupación por los bonos también se extiende al resto de las decisiones arancelarias, sobre todo aquellas que respectan al resto de los países, no solo a China. Ine, te consulto sobre alianzas geopolíticas, ¿no? Vos diste este título. Después de la Segunda Guerra Mundial del siglo XX, nació otro mundo, sin lugar a dudas. ¿Qué mundo puede nacer a partir de esta crisis del comercio internacional? Sobre todo, lo decías, ¿no? Ideológico, también en términos militares. Y te sumo un país, ¿no? Que, recordemos, antes de la Revolución Islámica fue aliado de Estados Unidos, después antagónico en todo sentido, que es Irán. ¿Qué puede pasar con ese mundo con pesos pesados, no solamente en términos económicos, políticos? El aspecto militar es muy importante. El aspecto militar es el central, al menos el central en cuanto a la distribución de poder, porque es el poder duro, un poder que tiene mayor capacidad de decisión o de influencia que el poder suave, que es el poder cultural, el poder diplomático y político. El mundo que se está reorganizando en este momento, Pablo, es muy difícil hoy de prever sus contornos. ¿Por qué? Porque hay varias razones. Primero, la relación entre las dos potencias primordiales, Estados Unidos y China, se está tensando aceleradamente. Ya se venía tensando antes, pero con la presidencia de Donald Trump esa tensión se aceleró a puntos que muy pocos imaginaban. Entonces, ¿cómo va a avanzar esta guerra comercial en otros espacios de la disputa de poder entre Estados Unidos y China? Ese es el gran interrogante y es un interrogante que va a terminar de definir el orden mundial. Pero a su vez hay varios otros elementos. El desgaste del poder norteamericano, sobre todo el desgaste de la credibilidad respecto a Estados Unidos, a sus aliados de siempre. Este Estados Unidos de Donald Trump es bastante odioso con Europa, con Canadá, con México. Son socios, digamos, estratégicos, no solo comerciales, son socios en cuanto a la seguridad, son socios en cuanto a la influencia global, son socios ante las contingencias de otros conflictos. Entonces ahí tenés otro elemento que va a definir este nuevo orden mundial. Y hay otro, un tercero, que apunta a lo que vos estás diciendo, que es los varios conflictos que hay hoy en el mundo son de dificilísima solución. Lo está experimentando en carne propia el propio Donald Trump, claro, que prometió resolver la guerra en Ucrania, la invasión de Gaza por parte de Israel y la exterminación de Hamas. En un día apenas asumieron, ya pasaron casi 3 meses y nada de eso sucedió. ¿Por qué? Porque son muy difíciles de resolver. Detrás del conflicto en Medio Oriente, detrás de este enfrentamiento entre Israel y Hamas, está Irán, como está detrás de todos aquellos conflictos que implique vulnerar, atacar o destruir intereses occidentales en Medio Oriente. Ese Irán está en camino a una bomba nuclear con un programa de desarrollo nuclear muy avanzado. Hoy, en este momento, en Omán, en el Golfo Pérsico, se están reuniendo por primera vez en mucho tiempo enviados de Irán y de Estados Unidos. ¿Por qué? Hay dos formas de resolver el desarrollo nuclear de Irán. Una es la que busca Donald Trump para hacer un despliegue de su supuesta magia negociadora, es buscar un nuevo acuerdo de paz entre Estados Unidos y Occidente e Irán para desarmar ese acuerdo, ese desarrollo nuclear. Eso es lo que están tratando de hacer a partir de ahora. Están negociando para negociar, que básicamente lo que quieren hacer es establecer un cronograma y condiciones para comenzar un diálogo. Son acuerdos larguísimos, llevan años llegar a un punto de resolución. La otra opción es la que busca Israel, que es destruir de forma militar todas las instalaciones, todos los planes y proyectos que tengan que ver con el desarrollo nuclear,
Pero ahí estaríamos ante una conflagración en Medio Oriente de una potencial disrupción global muy parecida a las disrupciones que venimos viendo. El arancelazo de Trump, la pandemia, la guerra en Ucrania y todo tipo de situaciones geopolíticas que nos han trastocado la vida diaria, incluso acá en la Argentina, que es un país muy lejano de los centros de poder del mundo. O sea que empezaron las conversaciones, pero como vos decís, Cine, viene para largo la cosa, ¿no? Te llevo nuevamente.